Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quise hacer un vlog, estoy acompañada de mi mamá, mi hermano mayor y Martín. Hemos venido a ver la procesión del Señor de los Milagros. Ahorita estamos en la avenida Tacna, estamos llegando, así que le vamos a contar si es que podemos ingresar a la misa y cómo se va a llevar a cabo toda la procesión. Quédense hasta el final. La festividad del Señor de los Milagros es la principal celebración católica en el Perú y una de las procesiones más grandes del mundo. Así que debido a su importancia, me animé a mostrarles una tradición que tengo con mi familia en ir a ver al Cristo Moreno en la misa de las 7 de la mañana en el Santuario de las Nazarenas. Pero antes de mostrar ello y cómo se llevó a cabo la última procesión de este año, quiero compartirles algunos datos del Señor de los Milagros, como por ejemplo, el origen de esta imagen tan venerada por los peruanos y el mundo entero. Para eso es necesario plantearse la pregunta, ¿por qué se le denomina también Cristo de Pachacamilla? Como se sabe, Francisco Pizarro, uno de los principales invasores del Tahuantinsuyo, en 1573 envió a su hermano Hernando a saquear los tesoros del santuario de Pachacamac, uno de los más importantes del Imperio Incaico. Y fue ahí cuando los pobladores que presenciaron cómo destruían la imagen de su ídolo fueron despojados de sus viviendas y reubicados en unos terrenos a las afueras del entonces Lima, la ciudad de los reyes, al lugar que denominarían Pachacamilla. Y es en este suburbio en donde nace la tradición limeña de más de 3 siglos de antigüedad. Según el historiador Rubén Vargas Ugarte, un documento del monasterio de las Nazarenas acredita que para 1651 la imagen del Cristo Moreno ya estaba pintada. Sin embargo, hay varias versiones respecto a su autoría. La más difundida, sostenida por el mismo Vargas Ugarte, afirma que hacia 1650, una de las cofradías de africanos de Casta Angola se instaló en Pachacamilla, asumiendo que un miembro pudo haber sido el pintor anónimo del muro. Por otro lado, María Rostorowski sostiene que el autor de la pintura habría sido uno de los pobladores de Pachacamac que fue reubicado, coincidiendo ello con el documento que indica que la imagen ya existía desde el siglo anterior. Una tercera versión de Sebastián de Antuñano hace referencia a que la imagen fue hecha por divina providencia. Sea cual fuese el verdadero origen, lo cierto es que la representación del Cristo Moreno, denominado así debido a que predominaban sus creyentes de ascendencia africana, fue pintada con la técnica del temple sobre un humilde muro de adobe de un galpón, e inicialmente solo la imagen de Jesús crucificado, flanqueado en la parte superior por el sol y la luna. Pero entonces, ¿por qué se denomina de los milagros? Inicialmente se le conocía como Cristo de las Maravillas debido a los prodigios que sucedieron, y es que en 1655 un terremoto estremeció Lima y Callao, derrumbándose templos, casonas y viviendas. Sin embargo, el sencillo muro del Cristo Moreno permaneció intacto. Así, lo sucedido sería considerado como el primer milagro reconocido. Pero al verse tan afectada esta ubicación, quedó abandonada como un muladar y expuesta por más de 16 años. Hasta que Andrés de León, al pasar por el lugar, sintió la necesidad de cuidar el muro, brindándole protección y veneración, ya que además sufría de una enfermedad que no había podido ser curada. Posteriormente, su petición de sanarse fue concedida, hecho que se le conoce como el primer milagro concedido, y que a su vez, junto con otros milagros, generó un brote devocional denominándolo el Señor de los Temblores. Fue así que especialmente los viernes, la gente se reunía a rendirle culto, acompañado de cantos al son del arpa y el bajón y con conductas distintas a las prácticas religiosas. Y es por este motivo que esta costumbre fue percibida por el párroco José de Mena como inapropiada, comunicando ello al virrey para que prohibiese las reuniones y diera la orden irrevocable de borrar al Cristo. Por este motivo hubo varios intentos de deshacerse de la imagen, pero estos se veían obstaculizados por ciertos efectos que se experimentaban, lo que sumado a la presión de la población generó que el virrey autorizara su culto y disponga la construcción de una ermita ofreciéndose la primera misa en 1671. Se dice que para ese entonces el Cristo ya estaba acompañado por la Virgen y María Magdalena, añadidas anónimamente, por lo que el virrey contrató al pintor del momento, José de la Parra, para que agregara a Dios y al Espíritu Santo y así completar la escena del Calvario que hoy conocemos. Posteriormente, en 1687, un devastador terremoto arrasó con Lima y Callao. Y en esta ocasión, según los cronistas, este duró más de 15 minutos derribando la ermita a excepción del muro del Cristo de Pachacamilla.
Probablemente por la cantidad de sismos de dicho año, Sebastián, quien por cierto compró el terreno donde hoy se ubica el santuario de las Nazarenas, habría encargado hacer la copia al óleo que sacaría por la ciudad en caso de continuar las réplicas, siendo así que en la tarde del terremoto sacó la copia en lienzo y la llevó en procesión por las calles. Al no encontrarse otro lienzo ni referencias de haber existido otro, se cree que se trataría de la misma imagen procesional que conocemos actualmente y que según algunos sostienen se empezó a difundir como el Señor de los Milagros. Pero las reseñas de los terremotos en Lima no quedaron ahí, pues el más destructor de la historia de esta ciudad ocurrió el 28 de octubre de 1746, alcanzando 9 grados en la escala de Richter y con una duración de 4 minutos, que ocasionó la pérdida del 10% de habitantes en Lima. Y fue durante este terremoto que la réplica del Señor de los Milagros salió en procesión, dejando así de temblar la tierra. Esta es la principal razón por la cual sus seguidores salen en procesión cada 28 de octubre, recordando lo sucedido en aquel día, pero también el milagro de mantenerse incólume la imagen del Cristo Moreno a pesar de la intensidad del sismo, llevando así la esperanza y muestra de bendición por toda la ciudad. De esta manera, al acrecentarse la devoción del pueblo, se levantó el santuario de las Nazarenas, lugar donde se custodia y se le rinde culto. ¿Pero es la imagen original la que sale en la procesión? Para poder responder a este interrogante, creo que es importante saber que muchos se refieren al Señor de los Milagros, tanto a la imagen del muro original como a la cargada en andas que sale en procesión, por lo que deducirás que no se trata de la misma. Y es que a pesar de que mucha gente viene principalmente por la procesión, esta se hace con la réplica del Señor de los Milagros, probablemente la que mandó a hacer Sebastián de Antuñano y salió por primera vez en el terremoto de 1687. Pero entonces, ¿dónde estará el original? ¿Tal vez súper custodiada para mantenerse bien conservada? Pues te comento también que si deseas verla, visites al santuario de las Nazarenas y en su altar mayor observarás la imagen original. Como habrán visto, nosotros vinimos a la misa a las 7 de la mañana y pudimos contemplar ambas imágenes del Cristo Moreno. Pero al igual que muchas personas, también queríamos acompañarlo en la procesión que en este caso, al ser la quinta y la última, solo recorre la avenida Tacna, Callao, Chancay y Emancipación en el centro de Lima. Para eso esperamos hasta las 11:30, hora en la que sale para la realización de la misa del mediodía, y así iniciar la procesión que durará hasta las 9 de la noche. Y es así como, debido a que la población peruana le dedica todo el mes de octubre al Señor de los Milagros, en el 2005 la Santa Sede y el Arzobispado de Lima lo nombraron como patrón de los peruanos residentes e inmigrantes, ya que cuando comenzaron a emigrar a otros países, estos continuaron venerándolo en diversas ciudades del mundo, también durante dicho mes. Por este motivo, más de 200 ciudades en todos los continentes llevan a cabo la procesión, reconocida internacionalmente y en muchos casos auspiciada oficialmente por sus autoridades. Como en cerca de Roma, donde el Papa la saluda el domingo próximo al 18 de octubre. En París, donde hay 2 imágenes, una resguardada en la Catedral de Notre Dame, y en Nueva York, cuya misa en la Catedral de San Patricio da inicio al recorrido por la Quinta Avenida. Sin embargo, esto no limita a que miles de devotos de distintos países sí puedan llegar al Perú para participar en esta procesión, una de las más multitudinarias del mundo, y que por cierto consta de 5 procesiones, iniciando el primer sábado de octubre y luego recorriendo la ciudad de Lima el 18, 19 y 28, para finalmente el 1 de noviembre salir del Santuario de las Nazarenas y luego de su recorrido ingresar a su monasterio para ser resguardado hasta el año siguiente.
Algo que también quisiera comentar es respecto al monasterio, ya que es muy interesante conocer su papel dentro de esta festividad. Y es que también es el refugio de las Madres Carmelitas Descalzas Nazarenas, a quienes Sebastián de Antuñano les donó estas propiedades cuando antes pertenecían al Beaterio Nazareno, en donde vestían el hábito morado a causa de Antonia Maldonado, dando origen esto al hábito de los devotos y por el que también se le conoce como Cristo Morado y a todo octubre como el mes morado. Es así que aunque se ha ido perdiendo la tradición, aún hay algunos devotos que no solo en la procesión usan estos hábitos como parte de una penitencia prometida o como muestra de agradecimiento al habérseles realizado un milagro, observándose principalmente en los miembros de la Hermandad de Cargadores y Sahumadoras del Señor de los Milagros, quienes además de acompañar junto a las andas en las procesiones, contribuyen en un fondo común. Esta hermandad consta de 20 cuadrillas, cada una conformada por 200 personas aproximadamente, entre cargadores de las andas que permiten llevar la imagen y que, por cierto, pesa casi 1 tonelada. También el grupo de sahumadoras, de cantoras y de hermanos honorarios. Realmente hay muchísimo de qué hablar tratándose del Cristo de Pachacamilla, como por ejemplo su gastronomía al ser su emblema el turrón de Doña Pepa, ideado por Josefa, una afroperuana del Valle de Cañete, quien lo ofrecía en las procesiones a modo de gratitud por un milagro concedido. Y así, durante esta festividad se van expresando nuestras tradiciones y sentir de muchos limeños, quienes entre nubes de incienso, bandas, sahumerio y fe acompañan al Cristo Moreno. Y es que aunque la devoción se ve reforzada por la experiencia del milagro, este no es su finalidad, ya que además de ello se ha convertido en fuente de identidad religiosa y cultural de la ciudad de Lima. Espero que les haya gustado mucho este video y si es así, no olviden compartirlo y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Suscríbete.